Estamos comenzando la clase de 7 trompetas que anuncian 7 ángeles de las copas de la ira de Dios, ¿no? Les quiero decir que es una clase bastante, digamos, de reflexión, ¿no? Digamos, de una clase bastante fuerte. Es una clase que es, eh, pues, de advertencia, ¿no? Porque va a sonar de nuevo la trompeta en nombre de Jesús. Es una clase que, si bien ya nosotros en este momento, ¿no? En este momento futuro, que no falta mucho, ¿no? Faltan unos añitos, pero en este momento futuro, eh, nosotros ya estaremos en el cielo. Pero el punto de reflexión es este, ¿no? Que el hombre empecinado a no, eh, o sea, buscar de Dios, el hombre no, el empecinado en no entregar su vida al Señor, recoge los juicios de Dios cuando empieza a ser instrumento en contra de Dios, ¿no? Eh, y lo digo así porque esta clase está destinada a aquellas personas que quedaron atrás, aquellas personas que se dejaron engañar o siguieron ciegamente o promovieron la venida del anticristo y recibieron la marca de la bestia. Viene la gran tribulación. Para los que no han entendido, he tenido una clase acerca de la gran tribulación. Soy de los que opino, repito, soy de los que opino que sí vamos a pasar por la gran tribulación. He hablado esto ya varias veces en esta clase y lo he repetido a través de todos los años, y más personas están llegando a este conocimiento. Sí sé de que vamos a pasar, y lo puedo demostrar bíblicamente, es mi posición. Y gracias, Señor, que bienvenida Inés, Dios me la bendiga. Es un punto en que vamos a ver el anticristo, vamos a estar aquí para predicar el evangelio todavía, y llega un punto en que ya cuando el Señor nos llama, subimos, pero quedan todas estas personas aquí atrás que no fueron arrebatados o que son dejados atrás verdaderamente a sufrir las consecuencias. Soy un poco lento en este principio porque quiero decir las palabras correctas, ¿no? Pero comenzamos leyendo en Apocalipsis 15:1. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles, este vi es Juan, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esta ira de Dios no nos va a tocar a nosotros, estamos en el cielo. Aleluya. Nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios. Gracias al Señor. Estas 7 copas de la ira, en la parte de aquí de abajo, está resumida cuáles son las 7 copas. La primera copa, la llagas horribles. Las voy a hacer de manera rápida de introducción a todo lo que tiene la marca de la bestia. La segunda copa, el mar se convierte en sangre como de muerto. La tercera copa, los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre.
La cuarta copa, el sol quema a los hombres con gran intensidad de calor. La quinta copa, tinieblas sobre el trono de la bestia y dolor en sus reinos. La sexta copa, el gran río Éufrates es seco para el camino de los reyes del oriente. Y la séptima copa, hay un gran terremoto, hecho está. Estas son las 7 copas. Vamos a irlas estudiando. Y en Apocalipsis 15:2 hay una escena maravillosa. Esto es como diciéndonos, los que están aquí en el cielo, mientras que la tierra está siendo verdaderamente destrozada, ustedes, los que me recibieron, están deleitándose, viviendo este momento conmigo aquí en el cielo, por la eternidad. Dice, vi también, Apocalipsis 15:2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Hay un grupo, hay un cuerpo de gente que está, aquí te lo está diciendo, que han llegado al cielo porque estaban viviendo en ese momento aquí en la tierra donde habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿Y dónde estaban ellos? En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, en pie parado delante del Señor con un cántico de victoria. Estas son las mismas, este es el mismo grupo que está en Apocalipsis 7, donde dice, el ángel le pregunta a Juan, ¿quién es este grupo que está vestido de blanco alrededor del trono de Dios entonando esta alabanza? Y Juan le dice a este anciano que está preguntándole, ¿qué sé yo quién es este grupo? Tú lo sabes, dímelo, yo no sé quiénes son. Y lo dice claramente. Estos fueron los que pasaron por la gran tribulación. Y aquí te lo vuelve a mencionar. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Tú y yo, mis hermanos. Tú y yo. Aleluya. Tú, tu familia, los que creemos en Cristo Jesús. Alabado Señor. Los que no aceptaron la marca de la bestia, los que lucharon contra el anticristo, tienen un grupo de élite. ¿Y qué está haciendo este grupo allí? En Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Están alabando al Señor. Me estoy hablando incluido allí en un futuro. Estamos cantando el cántico de Moisés, un cántico de alabanza por las obras maravillosas, por esa salvación que el Señor le ha otorgado al que cree en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Recapitulando un poco, ¿no? Yéndonos un poco hacia atrás de la historia en el Antiguo Testamento, dice el cántico de Moisés. En Éxodo 15, Moisés de antaño cantó su canción de victoria cuando Dios los libró de Egipto con la partición del Mar Rojo, destruyendo luego a sus enemigos ahí mismo en el mar, permitiendo que las aguas se unieran de nuevo sobre los egipcios, ahogándolos. Y Moisés empezó a cantar un cántico de alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. Y ahora, en Apocalipsis 15, como en Éxodo 15, los hijos de Dios del tiempo del fin le cantan la canción de victoria de Moisés y del Cordero por haberlos rescatado del faraón, del anticristo.
Ahora observemos una vez más que claramente dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿De quién? Del anticristo, hermano. Que tiene el control total, pero no de la iglesia, no del cuerpo de Cristo. No lo tiene. Alabado sea el nombre del Señor. La misma segunda milagrosa venida de Jesús, de donde Él rescatará a sus hijos en la gran tribulación, también le dará inicio. Allí en ese momento, cuando el Señor nos lleva al cielo, se inicia el derrame de las copas de la ira de Dios sobre los impíos. Muchos de los cuales serán ahogados en la inundación de sus juicios vertidos sobre ellos. Muchas de estas personas morirán, hermano. Gloria a Dios. Los 7 ángeles con las 7 copas. Aquí comienza esta historia tan triste, tan fuerte. ¿Por qué? Porque es, digamos, es el sacudón que Dios le da a estos impíos por no haberse arrepentido y haberse adorado al diablo en persona del anticristo. Después de tantas advertencias que le hemos dado al mundo, después de estar allí en la prédica, en ese momento, los 2 testigos de Apocalipsis 11 que ya los estudiamos, todo ese sentir diciéndote, tú eres el anticristo, y él persiguiendo a la iglesia, pues ahora están recogiendo desde este momento en adelante la descripción, la triste descripción. Y si tú ves al mundo, mis hermanos, hay un aceleramiento en el proceso, digo yo, ¿no? Tú puedes ver cómo las cabras, los carneros están cada vez más tomando más hacia el otro lado, mientras que las ovejas del Señor están buscando del Señor. Le puedo hablar de aquí de España, ¿no? Han habido unos eventos últimamente en estos 3 meses, ¿no? Les puedo decir que realmente este sentir, estamos casi 9 años aquí en España predicando el Evangelio, guiando iglesias, siendo pastores de iglesia, aconsejando matrimonio, aconsejando jóvenes, dando las clases, dando las charlas, conferencias, siendo de nuestra parte, no es que es mucho, pero estamos haciéndolo de corazón. Y vemos ahorita que el Espíritu se está moviendo, hermano, respondiendo al Señor, respondiendo a las oraciones, respondiendo a las siembras. Aquí hay un estadio, el estadio de los Atléticos de Madrid, un estadio grande, hermano. El estadio Metropolitano se llenó. Yo creo que, digamos, por primera vez, se llenó este estadio, donde se reunieron los hermanos a cantar, a adorar a Dios juntos, hermanos. Fue un hecho, es un hito, tanto así que hay un dicho que dice que los perros golpeados son los que aúllan. Y empezó en el Congreso la gente que estaba siendo amenazada por una secta, la secta de los evangélicos, y que esta secta estaba sacudiendo las bases. Ojalá, hermano, que las bases de este país se sacudan fuertemente, aún más fuerte. Luego vino el hijo de Billy Graham, Franklin Graham, y llenó por 3 noches consecutivas otro estadio más pequeño. Y luego vino la marcha, el sábado pasado, la marcha, donde miles de personas se reunieron a cantar en las calles para luego ir a llenar la plaza central de aquí de Madrid. Y así estaba pasando en muchos lugares en Europa, hermano. Y esto nos da felicidad, nos da alegría, nos da gozo. Amén. Porque el Evangelio está siendo predicado
Porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, y hay que darle el mensaje de salvación a estas naciones. Hay que decirle que estamos viviendo los últimos momentos. Que si nosotros no predicamos, hermanos, si nosotros no predicamos, el Señor usa metafóricamente la advertencia de que las piedras lo harán por nosotros. Pero como siempre les he dicho, imagínate que llegas y te dicen: hola Lucía, hola David, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres aceptarlo como tu Salvador? Yo te digo, yo veo una piedra así: hola Eddie, yo salgo corriendo, hermanos. Claro, esto es metafórico. Pero Jesucristo nos dejó esa tarea a nosotros, mis hermanos. Jesús nos dio la advertencia y nos dijo: ¿hallaré yo fe en Israel cuando yo regrese? Vienen momentos difíciles, hermano. Y estos son momentos de preparación. La mejor manera de prepararte es en el estudio de la palabra, saber qué va a pasar, conocerte la guía de mapa, ¿no? Tener un mapeo de lo que va a pasar, y a eso le puedes unir tu vida, tus decisiones, la toma de decisiones de tu vida, para llegar hasta el momento de la llegada, la venida de Cristo Jesús. Y tristemente, aunque digo tristemente, no me alegra que nadie se pierda. La verdad que la Biblia nos dice que no, porque es el deseo del Padre que ninguno se pierda. Estamos aquí hablando de los 7 ángeles con las 7 copas, hermano. Estamos hablando de este hecho. En Apocalipsis 15, del 5 al 7, nos dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo. Y salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles las 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Hay un templo en el cielo, y el tabernáculo donde está el Señor, donde está sentado el Señor. Y de ese templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y se la pasa uno de esos seres que está. Hay 4 seres allí parados a los lados del Señor Dios, y uno de ellos le va pasando a cada uno de estos ángeles, le va pasando cada uno de estas copas que contienen un contenido especial, una tarea especial para cada uno de ellos. En este verso se nos dice que el templo queda lleno de la gloria de Dios, y que nadie podía entrar en el templo hasta que, en el Apocalipsis 15:8 quise decir, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Claro, aquí en la tierra se rueda el tiempo, ¿no? Allá en el cielo es eterno. Pero el Señor, no creas que Él goza con sus juicios. Si tú puedes ver, los juicios en la Biblia son los extremos. Y esto realmente es no solamente por castigar al impío, sino por la pérdida de tanta gente. Eso le duele a nuestro Padre Celestial. Porque la Biblia lo dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Luego entramos, Apocalipsis 15 es corto, y aquí entramos en Apocalipsis 16, en cada una de estas copas de la ira. En Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Un mandato de Dios hay que cumplirlo. Jesús nos dio un mandato en Marcos 16:15: id por todo el mundo. Y aquí la voz de nuestro Padre le está diciendo a los ángeles: id y derramad estas copas. Ojo, vamos a estudiar esto. Las 7 plagas son lo mismo que las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Cuando se habla de 7 plagas, de las 7 plagas, se habla de las 7 copas de la ira. O sea,
En Apocalipsis 15:7 lo dice así, pero aquí dice las 7 plagas, pero aquí dice las 7 copas de la ira, ¿verdad? En Apocalipsis 16:9, la catástrofe que resultan cuando los ángeles derraman las copas de la ira de Dios se describen como estas plagas. Ya veremos que no son plagas de insectos, ni plagas de ratas, ni plagas de serpientes, ni plagas de zancudos o de mosquitos, como lo quiere llamar. Son hechos catastróficos. Otro punto, estas plagas son las postreras, no va a haber, son las últimas. Después de estas no habrá otras después, porque ya viene el fin de los tiempos con esto. Hasta aquí llegaron. ¿Por qué entonces identificarla como postreras? Porque hasta ahí llegó la ira de Dios, ahí se consumaba. Esto es lo más fuerte que Dios puede hacer. Apocalipsis 15:1. Y consumar, dice, es realizar completamente. Consumado significa acabado. Y al realizar completamente su obra de redención en la cruz, Jesús dijo, consumado es. O sea, no se consumó su sacrificio expiatorio a lo largo de su ministerio, sino en la cruz. Consumado es. Este fue el último de los corderos, porque Él era el Cordero de Dios. Y mediante las plagas postreras, Dios acabará con los pecadores intransigentes de los últimos días de la tierra y va a consumirlos a ellos en su ira. Ahora tenemos la plaga número 1, la copa número 1. Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. ¡Wow! Dios con su primera copa va a enviar una plaga sobre la tierra que afectará a los adoradores de la bestia. Una úlcera, una llaga putrefacta, pestilente, muy dolorosa sobre los que se dejaron marcar por la bestia. Perdón. Se profetizan para los pecadores endurecidos las postrimerías terribles enfermedades a manera de epidemia. Como esta, una úlcera maligna que se aplica a las enfermedades peligrosas o graves, específicamente a tumores cancerígenos. Cuando se dice de pestilente, es que pudre la carne, haciéndola apestar. Se aplica a todo lo que huele muy mal. Pestilente se deriva del vocablo pestilencia, la que significa peste, o sea, una epidemia. ¿Te puedes imaginar esta gente? Bueno, ya no te puedes imaginar, ya esto es una realidad. Esta gente le sale una llaga en el cuerpo dolorosísima y además hedionda. Y como casi todos han recibido la marca de la bestia, porque hay algunos que no la han recibido, hay personas que aún pasan por este tiempo de la gran tribulación sin recibir a Cristo, pero no adorando al anticristo. El anticristo va a tener oposición. Pero nosotros que no estamos en ese momento, estarán aquellos que no recibieron la marca de la bestia y no les va a caer esta pestilencia, pero sí va a ser plaga porque la mayoría recibe la marca de la bestia. Esta plaga, es similar a la que el Señor trajo sobre los egipcios en Éxodo 9 del 8 al 12. Si castigó con tal plaga aquel pueblo endurecido, ¿por qué no habría de afligir de la misma manera a los pecadores impenitentes del final de los días? Y las víctimas de esta plaga se identifican en particular como los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hay un versículo que estudiamos, creo que es en Apocalipsis 14, que dice que el que reciba la marca de la bestia va directamente
va a parar directamente al infierno. O sea, la marca de la bestia sirve para comprar y vender, pero esto no es simplemente para hacer mercantilismo, para comprar y vender. No. Si tú recibes la marca de la bestia, sé que nosotros no la vamos a recibir, mis hermanos. Si una persona la recibe, esta persona va a ir directamente al infierno. No es que lo estoy haciendo para comer y vender, no, está haciéndolo para adorar al anticristo, para adorar a Satanás y rechazar a Dios. O sea que todo aquel que fue marcado, en cuyo contexto podemos decir que aceptaron la bestia sabiendo lo que hacían, es ahora usado en su contra e identificado como adorador del diablo y seguidor de la bestia. Ahora recogen lo que sembraron, castigos en sus cuerpos por la aceptación de la venta de sus almas. Antes de pasar a Apocalipsis 16:3, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Alguna clarificación? Sigamos. Cualquier momento podemos decir, pastor, me permite, etcétera, etcétera. Quiero saber si los micrófonos están funcionando. Si alguien me puede decir que me escucha, por favor, solo en prueba. Se escucha muy bien. Se escucha perfecto. Muchas Sí, gracias. pastor, se escucha como un aire acondicionado, o sea, como un aire, como no sé, pero imagino que es un Es el soplador. ventilador, pero que disculpen, Ah, pero no, está bien, porque se es que hay escuchaba hace rato mucho bastante. calor. Sí, Sí, ya, un pero se escucha segundito. Está perfecto. bien, pastor. Perfecto, Está mi muy pastor. bien. Se ve Gracias. perfecto. Pastor, yo tuve que ponerme los audífonos, lo siento muy bajo. Sí, mami, por favor, dale el último botón entonces para bajarle la velocidad. Gracias, amor. Ese es mi querida esposa. Pastor, yo escucho muy bajo el volumen, necesito que le pueda subir. Tienes que subirle tú porque esto es lo máximo. Que yo no puedo controlar ya. Esto Hoy le escuché mejor, es porque estaba hablando más suave, hoy sí le escuché más mejor. ¿Quién es? Es el El volumen de pastor voz, entonces mi pastor, un Meldin. placer saludarle. Dios me lo bendiga, Sí, pastor. Dios me lo sí, bendiga. aquí Bienvenido. estoy, en medio del dolor, pero aquí estoy. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Amén. Pastor Meldin tiene problemas con un pie, fue operado y está hablándonos desde Honduras, pero aquí está, presente, escuchando la palabra del Señor. Dios lo bendiga. Ya se escucha mejor, pastor. Sí, se quitó el sonido, ¿no? Gloria a Dios. Cuando no escuchen bien, por favor, vamos a hacer esto al principio para, ¿entienden? O sea, sintámonos libres. Esto es para ustedes. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis 16:3. O sea, la primera, entonces, el primer ángel derramó llagas. Dice Apocalipsis 16:3, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. ¡Guau! ¿Te puedes imaginar? O sea, qué hecho tan fuerte. No hay peor pestilencia y hedor en este mundo que el hedor de sangre en descomposición. Esta plaga no es paralela con la segunda trompeta, no. La segunda trompeta nos decía en la segunda trompeta que tercera parte de los habitantes del mar morían. Y decía tercera parte de la vida vegetal, tercera parte de las aguas dulce y salada. Aquí no, aquí es todo. Todo lo que es el mar se llega a podrir. Al sonar la segunda trompeta ya dice la tercera parte, pero aquí el mar se cumple todo con esta segunda copa. Todo el mar se convierte en sangre como de muerto, o sea, sangre oscura, sangre coagulada, y por supuesto muere todo ser vivo de él. Gloria a Dios. En el tiempo de Moisés, Dios azotó a la tierra de Egipto con una plaga de sangre. Le dijo al faraón, golpearé el agua que está en el río y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río.
Eso es en Éxodo 7, del 14 al 25. Aquella plaga duró 7 días. Si el Señor trajo tal plaga sobre los egipcios que rehusaban hacer su voluntad, ¿por qué no iba a hacer lo mismo en el caso de los pecadores de los últimos días que le resisten tenazmente? Este texto apocalíptico no nos obliga a postular algún cumplimiento meramente simbólico para esta plaga de sangre como de muerto. Va a pasar. Esto no es un simbolismo. Esto va a ser la realidad para el mundo. Te puedes imaginar el Atlántico, el Pacífico, una masa coagulante, morcilla podrida allí. Todos esos seres del mar, los miles de millones de seres muertos y el mar contaminado. Esta pérdida total de la inmensa cantidad de alimentos que proveen los mares sería un desastre indecible para la raza humana, una verdadera plaga devastadora. Esto, aplicando estas plagas solo al ámbito social, político, espiritual, disminuye considerablemente, mis hermanos, a nuestro entender el impacto que debe tener la misma para los pecadores empedernidos cuyo propósito duro es oponerse a Dios. El lenguaje que entienden estos seres insalvables es el de lo material, que no van a tener recursos vitales, el ecosistema se les va a transformar, etcétera, etcétera. La alimentación a la humanidad, pestilencias insoportables, escenas repugnantes, el mar como con olor a sangre de muerto. Pero esto a la final es lo que el hombre buscó, su propia destrucción. El humanismo, lo que se predica hoy en día, el hombre para el hombre y por el hombre. Salud. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 16:4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Uf. Más o menos los mismos comentarios que hicimos, ¿no? En las copas, en las trompetas, la tercera parte de las aguas saladas como los mares se convierten en sangre. Ahorita se derrama esta copa de la ira así, y las aguas dulces, los ríos, los lagos, las lagunas, se convierten en sangre. O sea, no, el hombre no va a tener ni comida del mar, ni va a tener el balance de lluvia que se forma por la vaporización de las aguas de los mares para que se venga la lluvia, ni va a tener agua para tomar. Fíjate cómo el mundo se le está poniendo muy pequeño al hombre allí. Y aún así no se vuelve a Dios. Aún así levanta su puño en contra de Dios. En Apocalipsis 16, 5 y 6 el ángel decía: y oí al ángel de las aguas, cualquier cosa que ese ángel sea, ¿no? Que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¡Wow! Tanta persecución que han hecho contra los cristianos. Tanta. Yo estaba escuchando en estos días las estadísticas de la persecución de los cristianos. Te pregunto, ¿qué otro grupo actualmente está siendo perseguido? Nadie, hermano. ¿Tú ves a los musulmanes persiguiéndolos? ¿A los budistas? No. Pero tú ves ahorita cómo la escala de persecución contra los cristianos sigue subiendo y subiendo y subiendo. Alabado sea el nombre de Dios. Nos dice ahí del Señor es la venganza, lo dice en Deuteronomio 32, 35. Y este ángel está diciendo: Señor, tú eres justo. Tú estás haciendo lo correcto, porque ellos persiguieron a tus hijos e hicieron que ellos se derramaron su sangre. Ahora le estás dando a beber sangre.
La sangre que hicieron derramar. ¿Por qué? Porque el que toca a uno de sus pequeñitos toca a la niña de su ojo. El Señor pelea por sus ojos y paga a cada uno según sus obras. Solamente cuando se te acerca alguna cosita en el ojo, tú tiras tu mano. Es algo irreflexivo. Imagínate cuando le tocan a Dios uno de sus hijos. Están tocándole sus ojos y Dios, ¡pum!, se voltea y le da. Gloria al Señor. Apocalipsis 16, 8 y 9 dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Ya van 4 copas. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La primera copa, llagas pestilentes. La segunda copa, el mar vuelto sangre. La tercera copa, las aguas dulces, ríos, lagos y lagunas vueltos sangre. La cuarta copa, aumenta el calor del sol. Si estábamos hablando al principio, te puedes imaginar un calor. Hoy hizo 36, en algunos lugares de España hizo 42. En Italia también el calor está muy fuerte. Imagínate subirle esto para que se quemen los hombres del gran calor. ¿Se arrepintieron? No. En Isaías 30, 26 dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. ¡Wow! O sea, la luna va a aumentar su calor porque aumenta el rayo del sol. La luna refleja los rayos del sol. Y la intensidad del calor aumenta con la luz. De hecho, va a ser tan brillante que Isaías predice que la luna será como el sol. Se requieren temperaturas de 400 a 500 grados para quemar la carne del hombre. Por lo tanto, va a ser tan caliente como el mismísimo infierno, los hombres quemándose vivos por el calor. La mayoría de los, digamos, los hornos, estos domésticos de nuestras casas, pues tienen 350 grados. Que el sol brille, eso, unido a la pestilencia del mar, unido a la falta de agua, y el hombre no se arrepiente. Ya hablamos de esto, que no es la misma de la trompeta, ni va tampoco en paralela. Al sonar la cuarta trompeta, allá se oscurece la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas. Se vuelve menor la luz. Aquí, al derramarse la cuarta copa de la ira, se aumenta la luz del sol, el calor. ¿Se arrepintieron? No. Dice que blasfemaron el nombre de Dios, el cual tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. ¿Qué hace el impío cuando es castigado por su incredulidad y pecados? ¿Lo hace arrepentirse y arrodillarse en señal de su verdadero arrepentimiento? No, hermano, maldicen más a Dios. Y aquí una enseñanza para nosotros. Cuando te encuentres en momentos de prueba, alaba a Dios. Aunque no tengas ganas, alaba a Dios. Aunque no te salga del corazón, alaba a Dios. Aunque con tu boca vas a decir algo que no es, cállate, muérdete los labios y empieza a entonar una alabanza a Dios. Gracias al Señor. ¿Qué ocurre con estas terribles plagas que blasfeman al Señor? ¿Quiénes? Los impíos que están pasando por eso, los que recibieron la marca de la bestia. ¿A quién maldicen? ¿Quién tiene poder sobre estas plagas? ¿El diablo? No, aquí no es el diablo. Dice que Dios tiene el poder sobre estas plagas. Y como es lo usual, el impío maldice a Dios cuando las cosas van mal. ¿Saben quién es el responsable de sus plagas? Lo que demuestra que saben que existe un Dios, lo cual justifica a Dios en darle una paliza mayor. Si están maldiciendo a Dios, es porque le están diciendo, mira tú, tal y cual,
¿Entiendes? Se están dirigiendo a Él, pero no se someten a Él. Tenemos ahora aquí el quinto ángel. Apocalipsis 16, 10 y 11. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea, vino oscuridad ahora. Y mordían, o sea, había tanto dolor. Pero Dios les quitó la luz. Primero les mandó tremendo calor. Se lo mandó fuertemente. Pero empezaron a blasfemar. A blasfemar y a blasfemar. ¿Y sabes sobre quién derramó esta copa? Sobre el trono del anticristo. Sobre su reino. Porque era un reino de oscuridad que viva en oscuridad. Que soporte todo lo que está pasando en oscuridad. Porque era de oscuridad. Cuando la Biblia habla del trono de un rey, usualmente se refiere a una localidad específica, o sea, a su reinado o al palacio. En este caso, el cuartel general del anticristo. ¿Dónde está situado su trono? ¿En dónde está? Dice que se va a sentar en Apocalipsis 2, segunda de Tesalonicenses 2:4, quise decir. Que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo de Dios va a ser reconstruido y es una de las señales que estamos esperando. Cuando tú veas el templo de los judíos diciendo que para que ellos se sienta el Mesías, eso es una abominación para el Señor. Porque ya el Mesías vino. No hay el Mesías de los judíos y el Mesías de los cristianos. Hay un Mesías para todo el mundo. Pues el anticristo va a llegar, le va a arrebatar ese templo y se va a sentar él como gobernante del mundo. Allí donde va a caer la oscuridad. Ese reino de la oscuridad. Y se va a esparcir por todo el mundo. ¿Por qué? Porque de ahí emanaba la oscuridad espiritual. Querían hablar de oscuridad, ahora reciban oscuridad. Alabado sea el nombre del Señor. Al golpear el trono de la bestia y probablemente dañando su computadora, el Señor lo va a hacer pasar desde intensa luz y calor a una profunda oscuridad y un dolor extremo, que los hombres se morderán sus lenguas en agonía. ¡Wow! Hoy en día las pruebas científicas hacen que los humanos sientan placeres intensos o dolores extremos a través de la estimulación electrónica de electrodos conectados a sus cerebros. ¿Usará Dios la marca la bestia para esto en todos los adoradores del anticristo, quienes reciben esta marca en su frente o en la mano derecha? Podría ser. Ahí mismo, donde ellos insertaron y vendieron su alma por su bienestar. Ahí mismo. Les va a doler, se les va a quemar, que sus lenguas se la van a morder en esa oscuridad. Perdón. Y de nuevo blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso está muy claro, hermano. Cuando tú ves que pasan algunas cosas en tu vida que para ti parece que no tiene sentido, para por un momento. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué me estás tratando de mostrar con esto? Muchísimas veces el Señor lo que quiere es que nosotros paremos para buscar su rostro y oigamos esos desligados caídos del cielo, esa voz, ese susurro que habla en nuestros corazones. Muchas veces, vamos a decir, algunas veces es un simple te amo, hijo, solamente pasa por esto, te estoy refinando. Y otras veces te dice, o nos ha dicho, recuerda tal cosa, no te arrepentiste, quiero que tú de verdad escuches mi voz
hijo, y te arrepientas. Por eso es que quería llamarte la atención. Y ahí le pides perdón al Señor, o le hemos pedido, o tendremos que pedir perdón al Señor por eso. Pero sabes que el impío no le pide perdón a Dios, más bien maldice a Dios. Porque dice que la impiedad suya, Dios proviene de Dios, o Dios no se la quita. Alabado Dios. Ya tenemos 5 copas. Las repasamos de nuevo. La primera, un segundito. Amén, dice Patricia, sí, no se arrepienten. La primera, úlceras pestilentes. La segunda, los mares, todo lo que es agua salada. Las grandes masas se pudren. Te puedes imaginar todo eso como una morcilla y guácala. Señor. La tercera, las aguas dulces, ríos, lagos, fuentes de agua, toda esa sangre. La cuarta, el sol aumenta hasta quemar la piel de los seguidores del anticristo. Maldicen a Dios. La quinta, una oscuridad total, que se muerden las lenguas del dolor por esas úlceras. Todos maldicen a Dios. Ahora viene el sexto ángel. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparando el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates. ¿Dónde se encuentra el río Éufrates? Vamos a ver. Veamos el mapa. El río Éufrates es una línea negra que comienza aquí en donde dice Turquía. Tú ves esa línea negra, pasa por Asiria, llega a Irak y desemboca en el Golfo Persa. Ese es el mapa de arriba. En el mapa de abajo, el río Éufrates nace en Erzincan, en Turquía, pasa por Siria, entra en Irak y llega hasta el Golfo Pérsico. O sea, son 2.600 kilómetros de recorrido. Se va a secar para que estos reyes orientales y sus ejércitos puedan pasar sin problemas. ¿Pasar para dónde? Primero, ¿quiénes están en el oriente? Esto es una foto verdadera del río Éufrates. Pasa por muchos lugares secos, áridos. Es fuente de agua para muchísimos pueblos áridos. ¿Quiénes son estos que están en el oriente? Bueno, tenemos a China, a la India, gran parte de Rusia, las 2 Coreas, etc. Todos estos con gran poder y grandes ejércitos. Más adelante, estamos ahorita en el Apocalipsis 16:12, pero en el Apocalipsis 16:16 te dice por qué esto se convierte como en un paso. Porque el Señor los reúne en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Te suena? La batalla de Armagedón. Para allá nos estamos acercando. Estamos yendo poco a poco. Aquí está una de las preparaciones. Es que este río, el Éufrates, se seca y le sirve de autopista a todos estos países que vienen del oriente a pelear en la batalla de Armagedón. O sea, esto toma días. Esto es un proceso que, digamos, no sé cuánto va a durar cada copa, no lo dice. Pero supongamos que hoy la de llagas en la piel, mañana la del mar, pasa mañana la de los ríos, el cuarto, digamos, estoy diciendo, al cuarto día el sol se pone caliente, el quinto día se oscurece, ya el sexto día ya debe estar este río seco. Primero se tiene que haber convertido en sangre.
Luego el Señor tiene que permitir que toda esa sangre se vaya y y quede como una autopista, me devuelvo atrás. O sea, para que caminos de Rusia, perdón, me vuelvo atrás, mira, para que en el camino hacia lo que tú ves en el primer mapa, ¿se nota allí, mami? En el primer mapa, el moradito, eso es al lado izquierdo, Israel. Allí es donde el Señor los está llamando. Ahí donde ellos van a congruir. Claro, saldrán por Siria y se meterán, bueno, ellos sabrán el camino, el Señor los guiará. Porque es de parte de Dios que el Señor los está llamando, Apocalipsis 16, 16. Todo ese poco de ejércitos, lo poco que pueda restaurarse Irán, que le han dado bien duro a la voz y al nombre del Señor, lo poco que ha quedado de Siria, que se estarán restaurando su ejército, en fin, todos ellos caminando hacia Israel. Y en Apocalipsis 16, versículos 13, 14 y 16, aquí está, hermanos. Y vi salir de la boca del dragón. Escuchen esto. Vi salir de la boca del dragón, o sea, del diablo, y de la boca de la bestia, o sea, del anticristo. Fíjate tú la posesión que estaba ese gobernante mundial. Que de la boca del diablo, o sea, de la boca del anticristo, y de la boca del falso profeta, salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, Dios es el que está moviendo los hilos de estas copas, de estos reyes, cuando le permite a Satanás soltar 3 espíritus inmundos. Fíjate tú la conexión de la Trinidad de Satanás, de la boca del dragón, del anticristo y del falso profeta. ¡Juas! Salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Están todos conectados con el mismo espíritu. Ellos 3 son una copia, como si fuesen, y no los estoy comparando porque no los quiero comparar, simplemente estoy viendo que el diablo es un copión, como decíamos cuando era niño. Es copión de la Trinidad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Verdad? Porque ellos 3 son uno. Pues el diablo, el anticristo y el falso profeta están conectados con el mismo espíritu de Satanás. Y sale estos espíritus de rana, ¡guas! Y se esparcen, van por todos los, dice aquí, los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para aquel gran día de la batalla del gran Dios Todopoderoso. Y lo reunió en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quiero que esto lo entiendan bien, hermanos. Estamos en la 6ª copa. Estamos a punto de terminar con la 7ª copa. Pero escuchen esto antes. Es importante. Estamos aquí, ¿verdad? Bueno, escuchemos entonces. Se nos menciona aquí como los reyes del oriente y sus ejércitos se les reúnen para la batalla del Armagedón. Estos espíritus de rana. Juan no afirma que son ranas, sino de semejanza a las ranas. Salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Obviamente no son ranas ya que tienen poder de hacer milagros. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la gran batalla. Son espíritus seductores. Son espíritus que salen a predicar destrucción, guerra y doctrina de demonios.
Son espíritus que le dicen a los reyes de la tierra, vamos a pelear. ¿A pelear por qué? Ellos no van a salir a pelear contra el anticristo, ¿no? Sí, hay fuerzas, hay facciones que estarán peleando contra el anticristo, pero son pocas. El mundo completo fue comprado por el anticristo. ¿Verdad? Pero estos están siendo reunidos porque el Señor los quiere a todos reunidos en un solo lugar. Como cuando tú encuentras un nido de cucarachas, lo levantas y le das un solo guamazo, ¡pum! Y mataste unas 50 cucarachas, por decir una exageración. Le echaste a todos encima el Flix, el insecticida. ¡Juá, juá, juá! Así está el Señor, reuniéndolos a todos ellos. ¿En dónde? Mire ese cuadro, hermanos. ¿Sabes dónde se encuentra ese sitio mencionado como Armagedón? En realidad no es un sitio que se llama Armagedón. No. Es un valle que se encuentra al sur de Haifa, en Israel, que se extiende desde el Monte Carmelo hasta Jerusalén. Es bastante amplio y grande. Y la batalla que se realiza allí, este valle se llama Megiddo. El valle de Megiddo, donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Ese pedacito de tierra, Israel, que se encuentra en el Medio Oriente, es el área más crucial del mundo. Esta es la última batalla que el hombre va a librar. La última. Y el Señor los llama a través de este espíritu seductor. El Señor usa al diablo para llevar a cabo su propósito. ¿Sí? Te lo he dicho antes. El anticristo es la voluntad de Dios. Que sube el anticristo en el mundo es cumplimiento de la palabra de Dios. El diablo es un instrumento que Dios usa aquí mismo en la tierra, ¿verdad? Para llevar a cabo el plan de Dios. En muchísimas maneras. Te parecerá como, wow, ¿qué está diciendo el pastor? Lee la palabra y verás que eso es así. Es un valle que cuando Napoleón pasó por allí, él llegó hasta Egipto, Napoleón. Cuando pasó por allí con sus tropas, dijo, wow, esto es un tremendo valle para llevar a cabo una gran batalla. Efectivamente, alabado sea el nombre del Señor. El valle de Megiddo. Israel es el mayor punto de fricción en el mundo hoy en día y las cartas están echadas y se están tomando lados, creándose una situación de que cada analista político reconoce que hasta un pequeño desliz entre judíos y árabes podría disparar la tercera guerra mundial. Estamos teniendo esta guerra en contra de Irán. Esto podría escalarse. Hoy se había firmado un documento de entendimiento. Irán no lo aceptó, se paró de la mesa ahorita, hace un par de horas antes de comenzar esta charla. No lo va a entregar, hermano. Esto va a escalar. Esto va a ser forzado a que entreguen esas armas atómicas porque sí existen. ¿Y sabes de dónde sacaron la mayoría de ese uranio? En mi país, Venezuela, tristemente. ¿Por quién? Por estos mismos comunistas, usando la guerrilla colombiana. Sí, esa misma guerrilla que está en Venezuela, enconchada en Venezuela. Esa misma lucha en contra de toda esta gente, pero nosotros no, hermanos. Estos son reinos del mundo, lo que nosotros estamos aquí es luchando contra estos gobernantes. No contra ellos, sino con los gobernantes espirituales de maldad que están enclaustrados en las regiones celestes. Amén. Se están tomando lados, hermano.
Se están decidiendo, pareciese que los malos estuviesen ganando en todo el mundo. Pero así lo dice la Biblia. Pablo nos habla del carácter del hombre del tiempo del fin, engañando y siendo engañado, altivos, amadores de los placeres más que de Dios, amadores de sí mismos, o sea, hedonistas, con el placer. Ahí está, hermanos. Léelo en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos llegado hasta el sexto ángel. Vamos a volverlos a repetir. No necesitas aprendértelo, simplemente es para que tengamos una idea. Primer ángel, llaga en el cuerpo, pestilente, dolorosa. Segundo ángel, el mar hecho sangre. Tercer ángel, las aguas dulces, los ríos y los lagos hechos sangre. Cuarto, el sol aumentará su calor, se quema el hombre. Quinto, oscuridad. Sexto, se seca el río Éufrates. Eduardo, estás haciendo algo que me está rayando la pantalla. Párate un segundito. Dios te bendiga. No es tu culpa, hermano, no te sientas mal, pero estás haciendo algo y dice que eres tú. Tranquilo, oye. Gracias, mi hermano. Y ahora el séptimo ángel. O sea, el sexto ángel es la preparación para Armagedón. Se seca el Éufrates y los reyes del oriente pasan por allí para llegar a Israel. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está, consumado es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Sabes qué es esto, hermano? La venida de Jesucristo. El Señor nos llamó, vino el derrame de las copas, y regresamos. El Señor no, o sea, hay algo muy claro, el Señor nos llama, nos vamos con el Señor, pero el Señor en su venida regresa a la tierra con nosotros. En la ciudad, Jerusalén es dividida en tres partes. Dice la palabra en Zacarías que el monte de los olivos se quiebra en dos. Cuando el Señor pone los pies allí, ¡pras!, se abren dos. Alabado sea el nombre del Señor. Hecho está cuando la vierte. Eso es, consumado es. Ya está listo todo. Todo termina en la tierra para los impíos. Y es su fin y la cortina se cierra. ¡Ras! ¿Por qué? Porque habrá una invasión desde el espacio y tú y yo somos parte de esa invasión. No vamos a venir desde allá afuera con cohetes ni platillos voladores, sino vamos a venir con caballos blancos, con nuestro rey espacial. Y vamos a invadir la tierra. No estoy hablando de platillos voladores, somos nosotros con nuestro rey Jesucristo, hermano. Eso es lo que dice la palabra allí, en Apocalipsis 16, en Apocalipsis 19. Y vamos a invadir la tierra y vamos a aterrizar en esta batalla de Armagedón. Tal vez esa sea la razón de que dice que la séptima copa fue vertida en el aire, porque invadimos la tierra desde el aire. El regreso de Jesús y sus santos son parte de la destrucción de esta séptima copa. Babilonia, bueno, cuando las ciudades de las naciones caigan con la séptima copa, Dios está completando la destrucción de toda esta Babilonia, destruyendo las grandes torres de la adoración del hombre. Sus ciudades que son el centro de todos los ídolos materialistas del hombre. En Isaías 30:25 dice: el día de la gran matanza cuando caerán las torres.
todo ese poco de torres que tú la ves, ese edificio allá tan grande, ese hotel más alto del mundo, el edificio más alto del mundo ahí en Dubái, eso va para abajo. El Empire State va para abajo. Las torres de aquí, de las famosas torres de Madrid, para abajo. Todo esto, hermano. Todas esas grandes torres. Dice que la tierra se va a mover como un borracho. Va a haber un gran terremoto mundial que no nos va a tocar a nosotros. Y además de eso, en ese momento nos dice, y cayó del cielo, en Apocalipsis 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Para cerrar las copas de la ira, el Señor deja caer un severo castigo sobre los impíos con inmenso granizo. El granizo, cuando viene así, grandísimo es castigo. Y dice que pesaba un talento. ¿Sabes cuánto es un talento? 30 kilos. Un granizo de 30 kilos. Imagínate, el blos, como el peso de un saco. Bueno, pues, ¿qué puedo decirte? El peso de esas enormes piedras representa la seriedad del juicio. No importa cuán largo se verá el castigo, hará que los impíos se arrepientan y los force a someterse a Dios y obedecerle. Para cerrar, vamos a repasar las copas de la ira. La primera, una úlcera. La segunda, el mar convertido en sangre. La tercera, la fuente de las aguas dulces se convirtieron en sangre. La cuarta, el sol aumenta su calor. La quinta, se derrama oscuridad sobre el trono de la bestia. La sexta, se seca el río Éufrates. La séptima, se echa sobre el aire y hay truenos, relámpagos y un gran terremoto. Se divide Jerusalén y cae un enorme granizo de 30 kilos. Quiero cerrar con esto, hermano. De todo esto que tú acabas de ver, de lo que acabamos de leer, como está establecido aquí en la Biblia, aún así, cuando Jesús viene, vamos a estudiar el Apocalipsis 19. Fíjate, comenzamos con este grupo, con Apocalipsis 1, y mucha gente le teme leer Apocalipsis porque no lo entienden. Pero si tú los explicas sencillamente, sin mucha habladuría, sino agarrando los versos y conectándose con el Espíritu del Señor, con entendimiento, hemos llegado a 16 capítulos. Lo que quería decirte es que hay una parte que vas a estudiar que ya yo se las he prometido. Por eso es que se las digo ahorita, para que es una parte en que casi nunca se puede decir, no generalizo. El 99% de las ocasiones nunca se predica acerca del milenio. Cuando Jesús regresa en la batalla de Armagedón, nos dice en Apocalipsis 19 que el anticristo vuelve las armas contra Cristo, que viene del aire, y le hace guerra a Jesucristo. Y adivina quién pierde. Sí, lo adivinaste, el anticristo. Y dice que el anticristo es echado en el infierno y sus seguidores. Pero hay un grupo que queda vivo. ¿Sí? De toda esta catástrofe hay un grupo que queda vivo, que se llaman los sobrevivientes de Armagedón. No está definido allí como tal, pero quiero llegarte hasta allí, hasta justo después de la venida de Jesucristo, donde comienza el reino milenial de 1000 años. ¿Para quién? Si nosotros ya estamos en el cielo. Y van a haber aquí naciones a cuales nosotros los vamos a enseñar. Va a haber personas a las que nosotros les vamos a sanar, a hablarle de Jesús, a mostrarle el amor,
Esos fueron los que quedaron de Armagedón. No los seguidores del anticristo. No los derechos seguidores del anticristo. Te puedo decir que la Biblia dice que los que tomaron la marca de la bestia van al infierno. Pero tuvo que haber gente que no fue al infierno para que quedase, para que tú y yo los entrenemos. ¿Me entiendes? Entonces, son clases para la primera venida de Jesús. Hay 300 y picos de profecías. Pero para la segunda venida y su reino milenario hay cientos. Vamos a estudiar eso. Nos va a tocar pronto. Es una clase fabulosa, impresionante, hermanos. Pero tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que darnos cuenta de que todo lo que estamos aprendiendo, Jesús dijo, por cuanto he sido fiel, te pondré sobre tantas ciudades. O sea, todo el conocimiento que estás teniendo ahorita, espiritual y físico, todo este entrenamiento lo vas a usar en el milenio. Va a haber reconstrucción. Hay profecía que dice que Jerusalén será reconstruida por manos de los que no eran creyentes. Va a haber, o sea, dice que Jesús va a regresar con vara de hierro. Va a ser un reino que ya no va a ser paz y amor. Sí, va a haber mucha paz y amor, pero también van a haber muchas varas que van a estar dándole por los fundillos de toda esta gente. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello te invito, hermano, que continúes con estas clases, que ya muy pronto vamos a llegar al milenio. Antes del milenio, vamos a estudiar Apocalipsis 20 al 22, que es la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Amén. Es una clase fabulosa, fabulosa, impresionante. Está en la Biblia. Los componentes de esa ciudad, la medida de esa ciudad. ¿Quiénes están adentro? Hay gente que está afuera. Sí, hermano, te lo digo, eso está en la Biblia. Por eso tenemos que expandirnos en el conocimiento de Dios. Hay mucho más para aprender. Así que te invito, hermano, a estas clases y a todo cuanto pueda tener. Yo no soy de esos que quiero multitudes para que me den sus diezmos o sus ofrendas. No, yo no estoy pidiendo dinero. Yo lo que estoy pidiendo al Señor es almas que le agregue a la iglesia los que han de ser salvos. Con esto terminamos de grabar. Alabado sea el nombre del Señor.